Doctoresdeltiempo.com presenta Entre Cómics. Bienvenidos, queridos oyentes, a una nueva edición de Entre Cómics. Doctor Snack, muy buenas. Muy buenas. Esta vez tenemos una de esas semanas un tanto peculiares, donde las novedades nos alejan de lo Marvel y tenemos la oportunidad de tener novedades. Quiero decir, tenemos hasta editoriales que no habíamos cubierto hasta la fecha. Me gusta ese concepto de novedades. O sea, novedades fuera de nuestro marco de referencia más habitual, que es verdad que solemos caer mucho en Marvel, pero sí, vaya, veo aquí Inverse, Dark Horse, Aftershock, Vértigo, Alterna, que esta sí que no me suena de nada, en fin, muchas cosas. Así que si os parece, vamos a empezar hablando primeramente de un TVO titulado Flesh of White, número 1 de 4, es una miniserie de Erika Heflin y Amanda Reichels para la editorial Inverse, que yo creo que también es una primeriza en nuestro podcast. En nuestro caso sí, ya me he cuidado mucho de pasar por su página web, el puñado de cómics que tienen, entre esta novedad así un poquito destacada, cogida casi a dedo, y la verdad es que tiene sus cositas aquí y allá, pero hasta la fecha no nos había coincidido nada. No, bueno, en este Flesh of White, en esta miniserie de 4 números, bueno, pues evidentemente, como pasa con muchas miniseries, se mueve bastante rápido, eso ya lo podemos adelantar desde ahora, la historia se va moviendo bastante bien, y lo que tenemos es una historia, curiosamente, para lo que normalmente solemos leer en los tebeos, extrañamente pegada a la realidad, no necesariamente una ficción fantástica. Pues no, porque básicamente el cómic nos traslada a Tanzania y nos traslada a una historia llena de superstición y de rechazo, con personas albinas de por medio. Sí, hombre, lo del albinismo y tal siempre ha sido, al parecer, o en tiempos remotos al menos, sí, un estigma bastante grande para la población de allí. Y aquí tenemos, pues básicamente lo que parece la historia de un niño en concreto, un niño todavía, un bebé, un recién nacido, y de momento las cosas que le van sucediendo a su familia. Al respecto ya veremos si después, con el paso de los números, pues el niño va creciendo y nos van contando más cosas de él, o en realidad es quizá esa situación de el niño que está en peligro lo que nos quieren contar. Sí, si es esta situación concreta con este bebé, o es la vida del bebé a lo largo del tiempo, ya veremos. Bueno, ¿qué podemos contar de este TVO? Y a mí, a simple vista y así a primera lectura, sin entrar en demasiados detalles, es un TVO que, en fin, me ha caído relativamente simpático, solamente ya por el hecho de la temática que trata y por, bueno, pues dejarme un poquito al margen de esa superfantasía a veces en la que suelo vivir en la mayoría de las lecturas de TVOs a lo largo de la semana y de los meses. Lo que pasa es que tampoco me ha parecido que esté especialmente bien ejecutado. A ver, la historia y los temas que toca son muy interesantes. El ritmo es bastante bueno, aunque es relativamente predecible por donde transcurre la historia. Yo el mayor problema que tengo para que me encaje la historia es tal vez cierta colisión, ciertos problemas entre arte e historia. Y no es precisamente porque el dibujo esté mal, ni muchísimo menos, porque es bastante realista y relativamente conservador, no toma ningunos riesgos muy locos que le lleven a distraer al lector. Pero el color, que corre a cargo también de la misma artista, tal vez es demasiado alegre, demasiado saturado, demasiado excesivo en ocasiones, y no termina de cuadrar bien con el ambiente general y con el tono del TVO. Es que probablemente a una historia así le vaya mejor, uno, o un coloreado lo más, entre comillas, realista posible, o dos, un coloreado un poco más atmosférico, un poco más de creación de ese aire, un poco de pues no sé, o de misterio, o de tribal, o de lo que sea. Y en este caso pues parece que el conjunto visualmente queda como muy plano, al menos a mí es la sensación que me ha dado. Es como, vale, estos son unos colores como aplicados sobre el dibujo de manera un poquito limitada, por decirlo de alguna manera. Sí, no hay realmente un uso del color para crear un tono, para crear una atmósfera, para marcar distintos momentos en el tiempo, en la historia. No, es simplemente un color muy sencillo que se aplica de manera más o menos básicamente realista. Es como, esto tiene que ser de este color y pista. Muy funcional, ese es el problema. Donde el dibujo sí que hace más esfuerzos por ser dramático, acompañar la historia, el color parece terriblemente funcional.
casi hasta demasiado pragmático. Sí, es que incluso a veces echan de menos no ya en el aspecto del color, sino simplemente en el entintado o en los sombreados, ¿no? Quiero decir, jugar un poquito más quizá con esos elementos a veces del dibujo que... No sé, tiene algún momento muy concreto el color, pero en general es eso, es pues muy práctico, muy pragmático, no termina de crear ninguna sensación, y no es porque la historia esté exenta de momentos clave, pero... Sí, en los pros, pues eso, que la historia se mueve, bueno, francamente rápido, vaya, para lo que es verdad que tampoco toca de manera novedosa ningún tema, o sea, tampoco es que vayamos a encontrar... apegado a la realidad, pues tampoco tienes el margen de maniobra que tienes. Pero bueno, quiero decir, tampoco hay mucho espacio para que los personajes se desarrollen demasiado, para que alguno tenga una personalidad un poco marcada o te interese por alguna razón en concreto. No, por ahora no hay espacio de maniobra, se limita a contar lo que hay, a dotar a la historia de personajes y de contexto. Sí, es quizá lo que decías un poquito antes también, ¿no? Del color, pero en general llevado a la historia. No está mal, pero es súper funcional todo. Es decir, ¿te cuenta la historia que te quiere contar? Sí. ¿Te la cuenta de manera que la entiendas? Sí. ¿Hay algún atisbo de, no sé, una personalidad un poco más formada aquí atrás? Ahí ya no tanto. Pues no tanto. Sí, el mismo pragmatismo que se puede ver en el color se puede ver en la historia. Entonces, está bien, es una historia interesante, se cuenta en un par de frentes, por decirlo de manera, porque tiene un flashback bastante importante y bastante largo, que está bastante bien llevado. Pero no hay una falta de personalidad y por ello una falta tal vez de conexión. Sí, al menos consigue ubicarlo dentro de su propio, digamos, microuniverso, porque es verdad que no tenemos ninguna manera de saber si esto es una historia ambientada en la actualidad, ambientada hace 50 años, hace 100... Podría ser biográfica, quiero decir, porque tiene algún momento un poquito extravagante, pero más por la atmósfera y por el tono que porque realmente tenga algún elemento fantástico, o sea que, al menos por ahora. No sé, a mí me ha sorprendido mucho. Después hay el uso también de ciertos elementos un poco más simbólicos, por decirlo de alguna manera, que no sé hasta qué punto son simbólicos. Hay que tomarlos en la literalidad de lo que estamos leyendo o viendo plasmado, que solamente los subsiguientes números nos podrán ir aclarando, es decir, hasta qué punto aquí hay de verdad en ese trasfondo de, no sé, de superchería, digamos, o algo de verdad o no. Uh-huh. Habrá que esperar. No lo sé. Sí, es una secuencia bastante interesante, es eso. Lo único que no se lleva a cabo con un poquito más de personalidad, con un poquito más de ganas de recrear una atmósfera más concreta que acompaña esta historia tan particular. Sí, bueno, al menos es distinto de muchísimas otras cosas que puedes leer. Sí, desde luego. Con lo cual, pues eso al menos lo tiene a favor. Este Flesh of White, número 1 de 4, que en cualquier caso, en fin, va a venir y va a pasar, pues no a la velocidad del relámpago, pero vaya, para los estándares de lo que suelen durar las cosas normalmente, para otras editoriales y para otras colecciones, 4 números, vamos, es, un suspiro. Vale, pues dejamos Inverse este Flesh of White para hablar de otro TVO que es también, curiosamente, una limitada aún más breve, 1 de 3, King's Road, de Peter Hogan y Phil Winslade para Dark Horse, en una historia que, bueno, por todos los indicios yo no lo sabía, pero vaya, parece ser que esto viene de otra historia anterior, o al menos de unos personajes que han sido creados en otro lado. Sí, estamos hablando de un cómic bastante largo, de 48 páginas, donde además de Phil Winslade, parte del arte es también de Stan Johnson, prácticamente medio cómic. Y la verdad es que es por un momento muy peculiar, porque el arranque te genera esa sensación, mierda, esto viene de algún lado, no me estoy enterando de nada, pero funciona en torno a los suficientes lugares comunes como para que te subas en marcha rápido. Sí, yo creo que nadie va a tener ningún problema, yo al menos no lo he tenido, para seguir la historia perfectamente, porque al final es una historia de una familia, es una historia de unos padres con unos hijos metidos en un embolado de fantasía y magia y mundos de estos imaginarios o fantásticos, o llamémoslo bastante estándar, sí. Sí, hay ciertos elementos que recuerdan a la relativamente reciente Birthright. Esa mezcla de fantasía y familia. Sí. Hombre, a mí me gusta más Birthright así, sí. Pero vaya. Sí, comparten algunos elementos de la trama. Pero sí. Bueno. Bueno, el TVO hace bien su trabajo a la hora al menos de exponer y de presentarte a los personajes en gran caso, o en la gran mayoría de los casos. Me parece que va mejorando, además. O al menos conforme vas leyendo, el lector se va sintiendo menos perdido y va encajando mejor los golpes, entre comillas. Mira, el problema que he tenido yo en general, que aunque es interesante y las historias fantásticas
me encantan. Funciona con tantos lugares comunes, tantos tópicos y algunos elementos de la trama que, bueno, tal vez no son predecibles, pero sí que son un poquito manidos, que termina a uno casi agotado, porque los personajes tienes tantos y están tan divididos, la atención, el enfoque en ellos, que pese a tener 48 páginas, les cuesta mucho llegar al lector. Hombre, con los personajes pasa también que algunos no son personajes, son la función. Sí. Del personaje. Es como necesitamos aquí un personaje, porque bueno, ¿crees que podemos, sin entrar demasiado en spoilers, decir un poco lo básico de la trama? ¿O? Sí, yo creo que sí, lo más básico al menos. Lo más básico al menos. Pues aquí tenemos a una pareja que tiene un par de hijos, un hijo y una hija, que viven en nuestro mundo para que nos entendamos, pero en realidad son de la realeza de otro mundo fantástico. Y algo se ha jodido en ese mundo fantástico, de manera que alguien va a venir a nuestro mundo real a decirles, tenéis obligaciones que cumplir en vuestro mundo de verdad, así que... Hace falta poner orden, sí. Exactamente, haced el petate... Liad del petate que sí, nos vamos. Los cómo y los porqués y las explicaciones que tienen que darle luego a los hijos, que no tienen ni idea de nada, que se han criado aquí, han nacido aquí, se han criado aquí, pues... El asunto es ese, ese choque entre el mundo fantástico y el real. No da juego, no hay interacción. Es como, hay monstruos, vale, pues los podemos liquidar, nos vamos antes de que venga la policía y nos centramos en este retorno al mundo fantástico a solucionar sus problemas, con lo cual... A ver, esa interacción no... Es que en este primer número, a pesar de ser 40 y tantas páginas, no hay realmente esa interacción de mundos apenas. No. Yo creo que esto va a estar más o menos separado, sobre todo al principio. Quizá al final sí que tenga ese toque de no sé quién está invadiendo y tal. Pero bueno, de momento, pues esto es esto, lo otro es lo otro, y están bien separaditos. Y de hecho, parte del problema que tienen los personajes parece derivarse un poco de ahí, ¿no? De los separados que están ambos mundos. No sé, lo demás, el estilo de dibujo, pues me ha ido ganando un poquito a poco. Al principio no he quedado muy satisfecho, no estaba muy amigo del dibujo. Empecé a leer el TVO y dije, ¡ay, mi madre! ¿Qué me estáis haciendo aquí? ¿Por qué esto parece a ratos un poquito viejuno? Sí, o sea que has preferido básicamente a Stan Johnson que a Phil Winsley, porque se reparten el cómic prácticamente a medias. Ah, sí, pues... Así que... Sí, quizás sí. A pesar de que aprecio algunas cosas al principio y tal, de, bueno, un rasgo un poco más suelto y sin apenas definición y dejar un poco más la idea. A mí me pasa tal vez al revés. Quiero decir, no porque a nivel técnico esté mejor, prefiero en ese aspecto, desde que es más sólido el segundo artista, en este caso concreto, pero este aire que tiene a la primera mitad, a veces casi de cuento ilustrado, es deliberadamente retro en el color, como lo es con los diseños fantásticos de los personajes, armaduras, caballos y demás. Le pega más a lo que está contando. Técnicamente no está tan lucido, pero le pega mucho más al tipo de historia que cuenta y al tipo de diseño artístico que maneja. Luego ya el problema es ese, que es mucho choque de repente, y bueno, el segundo artista es más consistente y tal vez es más llevadero. También es cierto que la mayor parte de las explicaciones quedan apartadas en esa primera mitad y la segunda es más llevadera, con lo cual todo ayuda. Sí, no sé, bueno, pues eso, hay como un par de partes más o menos diferenciadas, pero en general se hace muy fácil de leer, quizá demasiado fácil, como decías, quizá es como, bueno, es que esto casi no tengo ni que leer los bocadillos ni lo que están contando porque es que ya sé qué es lo que está pasando aquí. Es decir, hemos visto, no tengo muy claro dónde, pero esto ya lo hemos visto, ya lo hemos leído en otras historias fantásticas de parecida índole. Sí, y ya digo, demasiados paralelismos con la reciente Verdad, que tampoco, ya lo comentamos en su momento cuando salió el primer número, que en muchas ocasiones no bebe de nada original, pero lo lleva de manera más interesante que en este caso, y realmente le saca jugo a esos vínculos familiares y esa sensación. Aquí es un poquito casi anecdótico, es como, bueno, somos una familia, chavales, sí, no lo sabíais porque sabéis que es la Tierra, pero pues un mundo de fantasía y esto, para el cual os llevamos preparando de tapadillo. Así que bueno, pues ahora flechas y espadas y combatir el mal. Ah, vale, pues venga, a la fantasía. Y es como, ok, o sea, no es una fuente de conflicto, no hay roces entre los personajes, no. Es como, bueno, no hay tiempos. Cualquier queja por la que podéis tener, os lo guardáis en el bolsillo porque la trama tiene que seguir adelante. Entonces, es un poco una pena.
Sí, en cierto modo a mí me da la sensación de que siendo también tres tebeos y tal, como que estos tres tebeos casi van a formar parte de un capítulo más, de una historia más grande. Es decir, yo no veo esto realmente solucionándose y resolviéndose en tres números. Es decir, todo lo que veo en el tebeo me hace pensar en que va a ser un capítulo más, quizá un capítulo autoconclusivo, pero un capítulo más, que no se va a cerrar la historia de estos personajes. Ya, no, me imagino que no, pero bueno, si los tres números son de 48 como este, es un señor bocao de novela gráfica, quiero decir. Sí, pero tienes que plantearla de otra manera. Quiero decir, Sí. no puede sucederte que termines tu primer número, tu primer tercio de historia donde acabas esta. Es que todavía te queda, vamos, la guerra, seguramente literalmente. Es que te has tirado 48 páginas dando explicaciones. Y salpimentándolas con un poquito de acción fantástica para hacerlas llevaderas. Entonces... Sí, y hay que dar muchas cosas, por supuesto, lo que decías de, bueno, nos hemos estado preparando de tapadillo. Hombre, una frase y 3 viñetas de tiro con arco no me completan demasiado. Para uno solo de los hijos, además, no me completa a mí el mosaico de este tema. Para el héroe fantástico es suficiente. Si te hace falta y introducir algún flashback más adelante, es como, no hay problema. Quiero decir, estamos hablando de fantasía con un toque, con un tono bastante juvenil, ¿no? Yo eso, ahí no le veo, a ese tipo de justificaciones tampoco les veo tanto problema. Bueno, a mí me suele gustar a veces que ahonden un poquito más. Bueno, eso ya para gustos. El problema es que no se utiliza para ahondar en lo que es los personajes. Quiero decir, la hija no le responde eso como clases de arco no me capacitan para dispararle a monstruos que vuelan. O sea, estamos locos, madre. Es quiero decir, no se aprovecha para hacer de ello un conflicto, para hacer de ello una historia, o para que todo lo contrario, no. Yo soy la puta ama del tiro con arco. Y cuando es un monstruo horrible que te quiere arrancar la cara, igual te cagas encima. No es como, vale, pues tiro con arco, correcto, todo muy bien. O sea, sigamos adelante con la historia. Y se queda un poquito artificial. Y yo, mamá, que tú toma un cuchillo y calla, niño. es que es como, que no hay tiempo para explicaciones. Que se ha ido tu padre a hacer unas cosas para seguir explicando otro trozo de la historia. Es eso, el problema es ese que ¿Quién era ese señor que no paraba de dar explicaciones con el que ha ido papá? Un elemento de la trama. Es como, ese es el problema, que es demasiado artificioso y que la trama avanza a trompingones. O sea, lo entiendo, pero no es una lectura divertida. No, o podría serlo más, vaya. Sí, lo digo porque se le notan las trampas. King's Road era esto, número 1 de 3 de Peter Hogan y Phil Winslade para Dark Horse, que dejamos también a un lado y seguimos avanzando en este caso para un tebeo de Aftershock. Aftershock, otro tebeo de Aftershock, en este caso titulado Second Sight, de David Hine y Alberto Ponticelli. Y aquí, bueno, pues tenemos otras cosas. Sí, aquí tenemos básicamente a un antiguo, entre comillas, pues psíquico, medium, da igual. Aquí cada uno que lo llame como quiera, un psíquico que en el pasado pues parece que tuvo algún tipo de fama, colaboración con la policía, lo que fuera, y ahora está retirado. Hasta que, bueno, la trama viene a atropellarle en dos frentes, que es por un lado la actualidad y sus problemas familiares, con el divorcio horrible que tiene con su esposa y la rebeldía de su hija adolescente, y por el otro lado los flashbacks horribles de qué le pasó a este tío en el pasado y por qué. El conjunto no funciona. Es un poco una pena, porque elementos tiene como para decir, aquí te puedes cascar una historia muy maja. Pero hay algo en todo ello que no parece conjugar muy bien todas sus partes, y el dibujo a ratos también se hace un flaco favor. A mí yo en ese aspecto no tengo más. Los personajes me han gustado, las relaciones entre ellos están bien trazadas, el potencial que tienen con el divorcio, los poderes, periodistas queriendo investigar y sacar petróleo de este pobre hombre que está casi encerrado en su tienda de libros. Está bien, da juego, pero luego el flashback, que tiene algunos elementos interesantes como, bueno, vamos a contar el pasado, este tío estaba muy colgado en el pasado, cambiamos todo el aspecto del cómic, el diseño de los personajes, cambiamos todo el vestuario, guay. Pero la trama es mierda. Quiero decir,
la trama es la trama más genérica de psicópata perseguido por medium o medium perseguido por psicópata jamás creada. Sácame de una duda porque ahora mismo no lo tengo en la cabeza. El final del TVO, lo que pasa al final del TVO, eso está ocurriendo, digamos, en el ahora, en el presente de la historia. Es decir, no está teniendo un flashback, es decir, porque No, a mí me da la sensación... Es el pasado. Es el pasado. Sí. Es que, ¿ves? Es que estaba leyéndolo y terminé de decir, esto no puede ser ahora. Pero Es decir, Pip, te sirve si quieres la longitud del pelo. Es que, en fin, para lo que me fijo en algunas cosas a veces, hay otras cosas que soy incapaz de fijarme, pero me desconcierta. Es decir, ¿por qué acabarías en un flashback? Tú te veo. Es decir, ¿eres acaso seguidor de Arrow? No eras capaz de tener un cliffhanger del montón en el presente, así que creas un cliffhanger del montón en el pasado. Ya, pero es que lo del pasado ya pasó. Quiero decir y lo del pasado realmente, cómo termina el TV y cómo termina el plot del pasado, quiero decir, no voy a hablar de ello porque spoilers, pero es el plot más sobado de la galaxia. Sí, resultaría complicado pensar algo que digas, no, métele más clichés y algo que hayamos visto más veces. Pues algo no lo sé. Muy sobado, con un medium capaz de percibir cosas extra y un loco muy loco. Vamos, es que si fuese una película le faltarían los soniditos. O sea, ya para acabar es terrible, lo cual es una pena, porque los personajes tienen un montón de potencial y la situación del presente es súper interesante. El arte acompaña un montón a la atmósfera de tío jodido en el presente y de tío pasadísimo en el pasado. Pero el elemento de la trama del flashback... Es que en mi humilde opinión es que en realidad se está centrando en el personaje que no debería. Quiero decir, aquí el personaje interesante es la hija. Es la hija. Es posible. Desde luego es uno de los personajes más llamativos y el que de alguna manera detona las relaciones más interesantes entre sus padres y entre sus padres con ella. Es interesante porque tiene algunos puntos en común con su padre, pero al mismo tiempo tiene también ese aire en plan de voy a destapar aquí cosas a través de mi blog y tal y cual. Y dices tú, bueno, pues con ese personaje y con el padre que tiene y con la madre que tiene y el entorno que tiene, algo podrás hacer. No me cuentes unos flashbacks muy locos súper genéricos. De cómo el padre de repente descubrió que era así, es como, ¿no? Es decir, es como el padre ya tuvo su TVO. No lo hicieron en su momento, pero ya tuvo su historia. Deja sí, ahora. Es esa sensación un poco, además para contar una historia realmente, por ahora al menos realmente genérica, como ella sola. Entonces, entiendo que lo que sucedió en su momento ha tenido un impacto en la vida del personaje terrible. Pero quiero decir, si estás contando la vida del personaje ahora, tal vez debería ser más sutil, ceder más espacios, generar más implicaciones y ser menos explícito. Dios sabe que no soy el mayor fan de Starve. Pero en Starve tienes un personaje que tiene un pasado, que vuelve al presente, y coño, la historia del pasado es interesante. Y su mujer divorciada. Exactamente, sí, pero dices, cierto. Coño, pero al menos aquí están pasando cosas interesantes en el presente. Pero ese cómic está llevado de manera magistral. Ya, ¿Te gusta o no te gusta el tema? Claro. Ese cómic está llevado de manera magistral. Es lo que le falta a este. Que el pasado solo entra en la historia cuando el contexto lo requiere de alguna manera y cuando requiere ese extra de textura casi, más que de explicaciones. Es más una cuestión de tono que de explicaciones. No sé, es que ahora de repente digo, oye, pues si tengo que seguir leyendo esto, pues para eso me leo Starve, que ya me leí algunos números y, hombre, no es el tema que mejor me va, pero coño, estaba muy bien hecho el TVO. Sí. Bueno, estaba y seguirá estando, vaya. Sí, ahora están de descanso, pero sí. Hombre, entiendo que en ese caso, pues, el arte bastante sobrecargado y sucio espanta mucho a mucha gente. A mí me encanta y le queda de A mí, maravilla. por ejemplo, que hago y salgo volando. Sales volando, sí. Te vas a tu nido del... No, quiero un dibujo limpio. Alejadme de esos ensuciadores. Pero le pegan mucho. Pero bueno, lo dicho, volviendo a porque no, tampoco es que el dibujo esté mal, ni mucho menos. A mí me ha parecido súper adecuado para ambos frentes de la historia que cuenta. Pero cuanto más se adentra en el flashback, más le empiezas a ver, dices tú, uy, la historia del flashback va por aquí, tiene este tío loco y tal, y dices tú, empieza a oler a quemado, estoy pasando mucho tiempo en el pasado, ¿me puedes devolver al presente donde estaban los personajes interesantes y donde estaba la trama? No, porque se nos han acabado las quédate un poco páginas. más aquí, que tenemos que explicarte un poco más, vale, bueno, confío en vosotros porque vuestro cómic me está gustando hasta ahora. Vale, pues ahora cliché horrible, cliffhanger, nos vemos en el número 2 y es como, vete a la mierda. No vete a la mierda porque realmente, ¡hala, qué mierda de cómic! No, vete a la mierda porque el cómic que me estaba gustando mucho hasta ahora te lo has cargado. Sí. Y no, el problema es ese, que no es que empieza flojo pero va mejorando y tal, se le da una oportunidad, no. Es que empieza guay y luego te lo cargas, con lo cual
no augura mucho bien de cara al pasado. Quiero decir, me ha gustado tanto que evidentemente de cara al futuro, presente. al Sí, presente. o sea, al ¿De qué futuro. estamos hablando? ¿Del futuro del TVO o del presente de la historia? El pasado de la historia y el futuro del TVO, sí. En fin, es que ya No lo he entendido. con el cliffhanger me han jodido. Pero es eso, es como, oportunidades va a tener 1000. Quiero decir, me voy a leer el 2 y salvo que me dé patas en las pelotas, me leeré el 3. Pero madre mía. Sí, bueno. Oye, Es que es horrible. siempre no se acierta. Ahora, es verdad que estas son el tipo de cosas que, conforme van pasando los números, los autores también van encontrando un poco su tono y su equilibrio, digamos, en cómo estás contando las historias. Yo siempre digo que tengo muchísimo respeto por los números 1, porque sacar un número 1 son un dolor de huevos bastante importante, porque tienes muchísimo trabajo que hacer y muy poco espacio para convencer al lector. Sí. Entonces, a veces hay que dar un poco más, ¿no? Si damos la regla de los 3 capítulos en el anime, ¿no? Pues, hombre, hay que dar al menos un par de números a los TVOs. La de los 3 capítulos. Una horita, pues, hombre, vamos a darle aquí al menos un par de números. Ya te he dicho que yo es muy fácil que pique en números siguientes porque me estaba gustando mucho el cómic, pero, joder. Venga. Menudo giro, menudo volantazo. Madre mía. Dejamos este Second Sight y nos vamos a Vértigo, ni más ni menos, con sus portadas esas con citas de gente que dice algo muy molón, lo mucho que le ha gustado el TVO. Vale, el TVO se titula The Dark and the Bloody, número 1, de Sean Aldrich y Scott Godlewski, el cual, cuando vi su nombre, dije, tú no deberías estar dibujando Copperhead, mamón. Esa colección que tanto nos gusta y que está ahora mismo en parada. Exactamente. Esa colección. Le estás quitando tiempo a Copperhead, cabronazo. ¿Cómo por qué? Porque además no veo que ponga en ningún sitio 1 de 4, 1 de 5, serie limitada, nada. ¿En qué berenjenales te estás metiendo? Igual a Jay Faerber le ha pasado algo y es como, no puedo guionizarte y tal, pero me dejó, tampoco me echaba a Google a decir ¿qué ha pasado aquí? ¡Ay, sacrilegio y tal! Pero vaya, en fin, espero. En cualquier caso, The Dark and the Bloody, pues es uno de los TVOs que yo he leído más a gusto esta semana, a pesar de todo. Sí, y eso que tiene un momento de susto, en un pequeño flashback al principio. Sí, ya lo he dicho en semanas anteriores también, que estoy empezando ya a estar muy saturado de estas historias que tienen lugar en La Tormenta del Desierto 2, o en La Caída de Saddam Hussein, o en el maldito desierto, vaya. Y en este TVO, a la altura de la 3ª página, tengo un flashback que de repente paso mi página y digo, Irak, y digo, no me lo puedo creer, este TVO podría haber estado bien. Pero no, es solo una cosa muy breve para dar contexto sobre el pasado del protagonista. Un protagonista que vive en Kentucky y Kentucky. En fin. Sí, es alucinante porque es el primer cómic que estaba leyendo que sabía que era Kentucky antes de que dijesen que era Kentucky. Sí, ¿verdad? Y es que lo estaba leyendo diciendo, macho, esto parece sacado de Justified. En fin, los personajes centrales de este cómic es una pareja con su hijo, joven, un chaval, que viven bastante apartados en el monte en Kentucky. Él ha vuelto un poquito así de Irak. Es ese momento de contexto, y también tuvo una niñez que tuvo siendo un pequeño en Kentucky, en medio de ninguna parte, y la verdad es que la historia comienza de la manera más cotidiana. Él, unos conocidos, un poco de alcohol ilegal. Vaya, lo que uno puede esperar en las partes más alejadas de las granjas estas por ahí perdidas. Y luego es dentro de esa cotidianidad cuando las cosas se empiezan a poner raras. Y lo gracioso es que las cosas se ponen raras incluso antes de enseñarte que se ponen raras, porque es muy bonito. Las conversaciones entre los personajes, sus relaciones, las alusiones más genéricas y sobre todo las omisiones que se hacen al hablar. Y es como, nada, el chaval tal está hablando con un amigo, no sé qué, muy bien, tal. Ciertos comentarios que se hacen de pasada están geniales medidos en el cómic. El asunto es que temáticamente quizás tendríamos que decir que esto es un TVO de, entre comillas, terror. Sí, el problema es que el arranque de la atmósfera es realmente pausado, realmente tranquilo. Bueno, tú has utilizado la palabra problema, yo no diría la palabra problema, ¿eh? Es decir, a mí no me ha parecido un problema, ¿no? Es decir, yo no tengo ningún problema con los TVOs de terror que no están empeñados en echarme casquería a la cara, o sea... No lo digo porque haya una ausencia de gore o no, lo digo porque casi a veces parece, no sé si un thriller más que terror,
o un cómic tal vez de fantasía situado en en ese contexto más clásico del terror, que es casa apartada en medio de ninguna parte, aunque el TVO tienda más a la fantasía o fantasía oscura. Por eso digo que no veo claro lo del terror, porque la atmósfera es, curiosamente, buena parte del tiempo cuando las cosas se van a la mierda, ¿no? Pero buena parte del tiempo casi acogedora. Sí, y costumbrista incluso, de pues eso, ¿no? La vida en familia y tal, y pues más o menos todo el mundo se conoce en la zona y tal, y jiji, jaja, y son unos idiotas tus amigos, y bueno, pues ¿qué vas a hacer? ¿Qué quieres? Pues estamos donde estamos. Sí, pero con lo del alcohol casero miro para otro lado, porque tal, y... No sé, Hay muchas cosas que me han gustado. Sí, es realmente entras muy rápido a formar parte de las dinámicas de esta familia. Lo que he echado en falta es que después de leerme el número tampoco tengo muy claro qué TVO voy a encontrarme en el número 2. Sí, es de lo que está hablando, es como realmente se va a poner mucho más siniestro, es un TVO más bien de fantasía. Pues si lo supiera, pues te respondería ahora. Es pero el problema que sé. tienes cuando la atmósfera es ambigua en ocasiones y cuando el cliffhanger, las últimas páginas se basan en presentar a otro personaje. No sabemos si antagonista o no. Entonces es curioso. Va a necesitar, que decir, de alguna manera el terreno no está tan claro. Ha presentado los personajes, ha presentado los elementos, los detonantes de la trama, pero el resto es como este personaje que parece que es el origen de ciertos momentos peculiares de la trama, que no ofrece ninguna explicación en absoluto. Es la relación entre otros personajes, hasta qué punto es tensa, ya se verá más adelante. Y una vez más, para mí en este TVO ocurre pues lo que he dicho otro montón de veces. ¿Dónde está la diferencia entre que otro TVO me haga esto mismo y yo estoy diciendo ahora, pero es que el TVO no sabe a dónde va y no está muy claro qué tono quiere tener y no sé lo que me voy a encontrar en el número 2 y eso me cabrea mucho? O lo que estoy diciendo ahora de, bueno, pues estoy interesado en saber a dónde va y tal. Pues en que realmente pues está bien narrado, está bien dibujado, tiene sentido, los personajes pues tienen su cierto carisma también desde el principio y vaya, esas son las pequeñas cosas que todas unidas acaban dando una unidad con una solvencia suficiente como para darle el voto de confianza automáticamente. Los personajes funcionan muy muy bien desde el principio, pero son hasta la fecha la atmósfera ambigua son los puntos fuertes, pero los personajes para mí sin duda, pero vamos, el punto fuerte del cómic, con diferencia, al margen, o sea, a todos los niveles. Si hay que destacar algo, pues hombre, el arte hace algunas cosas muy bonitas en este TVO. Sí que lo hace. Y que colabora junto con la historia a crear esa atmósfera. Es decir, ¿hasta qué punto es raro esto? ¿Hasta qué punto es terrorífico? ¿Es solo tenso? No sé. Es muy agradable, es muy agradable. Es un cómic de estos de ir funcionando poco a poco, de dejarse querer por los personajes, de dejar de quererle el entorno y esa zona y de entrar fácil, no sé. Es en ocasiones incluso más ambiguo de lo que podía ser el comienzo de Southern Bastards o de Harrow County. Bueno, te presentamos este lugar y vamos a explicitar un par de cosas, pero tampoco muchas. Este está todavía más alejado, explica todavía menos, pero te adentras muy muy fácil. Corres dos riesgos con esas cosas. Uno es que acabes chocando lo que has construido en este primer número con una ruptura prácticamente total, muy brusca temáticamente, y ahora en el número 2 sí, mucho terror, o lo que sea, y dos, que por el camino hay algún lector, como me suele pasar a mí, que es como, es que yo le tengo mucho cariño a los personajes y a esto como está contado ahora. Si de repente ahora rompes completamente el asunto y esto deja de ir un poco de cómo son estos personajes y va de otra cosa, es que no es el tipo de TVO que quiero leer, o quiero leer el TVO de estos personajes, no exactamente de lo que les pasa de manera brutal, si es que les pasa algo de manera brutal. Sí, a ver, la diferencia está en que, bueno, el cómic es lo bastante ambiguo, creo yo, como para no haber creado expectativas de ningún tipo muy concreto. O sea, crea expectativas de un buen número 2 y de querer leer un número 2 que es bueno, pero no crea expectativas de quiero ver cómo se va toda la mierda en el número 2 o quiero que me expliquen más de este personaje en el número 2, porque nada ha aludido realmente a hacer promesas de cómo puede ser el número 2. Entonces, en ese aspecto es bastante llamativo
no es que juega al despiste, pero lo ambiguo que resulta y lo atractivo que resulta gracias a ello o pese a ello. Sí, suena realmente a un número uno, a un arranque donde todavía no tienes los elementos completos de la historia, solamente tienes fragmentos. Es como ver, pues no sé, los 10 primeros minutos de una película en la que salen bastantes personajes, ves un par de interacciones que te parecen simpáticas, pero en realidad no sabes nada. Haces más por mostrar lugar, tono, atmósfera y algunos bosquejos de los personajes que de realmente entrar en algún detalle muy específico en ofrecer demasiadas explicaciones. Pero vaya, me ha gustado. Sí, muy bien. The Dark and Bloody, número 1. Bien, dejamos The Dark and Bloody, número 1, porque tenemos todavía otro número 1. En este caso de Alterna, de la editorial Alterna. Se titula Trespasser, número 1, de Justin M. Ryan y Christian Rossi, en una historia también que, en fin, a ver, para mí no tiene ni muchísimo menos no es igual de compacta ni muchísimo menos que The Dark and the Bloody, no, pero es verdad que tiene algunos elementos en cuanto a su historia que me han resultado muy simpáticos e interesantes. No está tal vez tan redonda, tan acertada, el ritmo en algún momento se ve comprometido, pero hace un montón de cosas muy bonitas, como no darte una mierda de explicaciones en lo que a ciertas cosas respecta y que no las necesites. Exacto. Que si la segunda parte es crucial. No. Es verdad que hay en algún momento del TV algunas alusiones a que prácticamente te dibuja en tu mente un escenario. Luego habría que ver un poco realmente qué clase de escenario estamos hablando, pero yo creo que todo el mundo tiene en la cabeza después de leer el TVO más o menos de lo que podemos estar hablando, pero principalmente esto al final ¿de qué va? Y el escenario en general es sencillo y comprensible casi hasta sin texto en ocasiones. Porque tienes a un padre y una hija en una cabaña en medio de ninguna parte y puedes ver enseguida al padre cazando y complicándose la vida porque hay escasez de comida y la poca comida que hay podría no estar en tan buen estado como se espera. Con lo cual, una vez que entras el texto ya se alude a que algo se ha jodido y se ha jodido a lo grande. Sí, y además, para hacerlo todo un poquito más interesante, a los personajes te los presentan ya en una situación de necesidad. Ya, es como, bueno, no es que estemos aquí, vaya, igual algo se ha jodido aquí, pero podemos sobrevivir. No, tenemos que hacer algo al respecto ya. Eso es algo que el TVO hace muy bien. Muchas otras historias, muchos otros autores contando esta misma historia, arrancarían presentando a los personajes y al final del TVO pasaría algo que los dejaría sin comida o sin agua o lo que fuera. Y es como, hostia, ¿cómo van a sobrevivir ahora? No. El TVO ya arranca con una situación jodida y ahora tienen que pasar otras cosas. Entonces te subes en marcha a esta desesperación extraña que inunda a los personajes. Está muy bien porque pasas de una situación un poquito extrema a una situación directamente extraña, luego pasas a una situación como muy incómoda y después pasas a una situación como oh my god hacia el final del TVO. Sí, a un final realmente contundente y a la prueba de que se puede terminar un número 1 sin hacer algo que sea realmente un cliffhanger. Sí, es simplemente algo que ha pasado. Y ahora ya veremos qué es lo que pasa al día siguiente o cuando sea, pero es como ya está, es casi autoconclusivo. Sí, el número 1. Sí, podría haber sido uno de estos TVOs autoconclusivos, en plan, pues esto y lo otro y lo de la moto y ¡pam! Y final, y ya está, y es lo que hay. No es el caso, habrá más números de este Trespasser. No lo sé, es una editorial pequeña, es rara, es como... Hombre, coño, espero que sí. No le habrían puesto un número 1 sin decir nada, ay. A lo loco. A lo loco, no, a ver, esto presumiblemente va a tener un número 2 y seguirá indagando un poquito en toda esta situación y lo que se deriva de ella, pero hay muchas cosas y ya digo, es decir, no soy súper fan ni del dibujo ni tampoco especialmente del guión como tal, de las palabras digamos que salen de la boca de los personajes, pero en general es, digamos que el interés de la historia arrastra al lector por encima de cualquier otra consideración. Es decir, yo quiero saber más de qué diablos está pasando aquí y cómo van a sobrevivir estos personajes y etcétera, etcétera. Aunque a veces pues hay algún dibujo que esté un poco más así o el color esté un poco más allá. O... No sé, a mí el arte me ha gustado bastante. Los personajes son terriblemente expresivos sin llegar a rozar la caricatura en algunos momentos, aunque sí que son muy muy expresivos y más de lo que podría parecer en un principio.
Y el uso del color está realmente bien. Es muy sencillito, no lleva a cabo ninguna estridencia ni ninguna cosa rara, pero el color está bien llevado, recrea bien la atmósfera y las situaciones que se dan en el TVO. Es decir, no es que sea cumplidor porque se esfuerza lo mínimo, sino que es cumplidor porque consigue mucho con lo mínimo. Es que a mí en general el aspecto del TVO no me deja quitarme la sensación de Dios coloreado por ordenador. Y es como, bueno, ¿qué me estás contando? Hoy en día todo Dios colorea por ordenador. Pero quiero que entendáis un poquito cuál es la idea que me viene, ¿no? Es como... Ay, es que... Va bastante saturado en ocasiones, es muy sencillo y sí que puede crear cierta sensación un poquito extraña. Casi irreal en algún momento. Pero bueno, por eso digo que es más atmosférico que realista. No sé, a mí me ha gustado un montón. Es un TVO que está bien y no deja de tener sus sorpresitas incluso dentro de las propias situaciones ya algo extravagantes que te presenta. Además, dentro de las situaciones extravagantes se desarrolla y sigues teniendo cosas todavía interesantes y algunas pequeñas sorpresas y dices tú, joder, qué bien, o sea, es decir, estoy leyendo una historia que página tras página es interesante y me está revelando nueva información que es coherente, que es interesante, que abre nuevas posibilidades narrativas y dramáticas también. Es como, joder, qué bien, o sea, vaya, para lo que tiene que hacer un número 1, la verdad es que está muy bien hecho. Sí, formidable. O sea, no esperaba pasar ahí. Como esta editorial no la conozco. ¿Qué hay? Suena bien, es bonito. Ponme ahí. Y está realmente bien. Pero para mí es de rigor también avisar. Sí, Trespassers está muy bien, hace muy bien las cosas. Tampoco es una cosa, tampoco es que... No es tampoco súper original ni es rompedor, pero lo que hace lo hace realmente bien y apuesta fuerte por ello. No se corta en ningún momento. Sí, no, vaya, lo que quería decir, y en fin, me sabe mal porque ya he dicho que me gusta el TV, pero no deja de darme un poquito la sensación de, ay, tú eres un TVillo un poco, a ti te falta un algo, no sé qué es, no sé si es un dibujante un poco mejor o es una editorial que te publique con un poco más de fuste o qué, pero como que hay algo que dices tú, ay, como si faltasen medios a veces. Y mira que bueno, al final un TVO es algo que, mira, un dibujante hace en su casa y un guionista también, y tampoco hace falta grandes medios, pero no sé, para mí no consigue escapar el TVO de esa sensación de, vaya, igual sois unos autores que vais a dar muchísimo en el futuro, no tengo ni idea, igual llevan 25 años y me estoy ganando una hostia bien gorda. No lo sé, porque no los conozco, la verdad, pero... ya, joder. Creo que podría estar, creo que podría lucir mucho más. Creo que este TVO con esta historia que cuenta y con estas mismas escenas, tal vez igual falta de tiempo, no sé. Con un dibujante de nombre de relumbrón, esto, vamos, exitazo. No sé, a mí me gusta muchísimo cómo está. Me parece que funciona muy bien la historia con el dibujo. Bueno, no funciona mal, pero podría funcionar mejor. Bueno, o más a mi gusto, vaya, tampoco me voy a poner, eso seguro. Tampoco me voy a poner tan mejor y tal y cual. Bueno, más a mi gusto. Sin más. Bien, pues dejamos lo que son las novedades propiamente dichas, números 1, y vamos a ver si nos introducimos, nada, muy brevemente, en un par de números 2, estos números que solemos llamar de seguimiento, por aquello que decíamos de hay que darles un par de números a las colecciones. Una de ellas es Agents of S.H.I.E.L.D., número 2, de Mark Guggenheim y Germán Peralta, para Marvel. En aquella historia, cuando empezaba en el número 1, decíamos, bueno, es que parece que no se acaban de aclarar si quieren los personajes de la serie, los personajes del universo del TVO, una mezcla un poco rara. Afortunadamente yo creo que este TVO se centra tanto en los personajes de la serie que empieza a importar un poquito menos. Sí, pero sigue sin ser un buen TVO. Y el conflicto sigue estando ahí. Porque has creado imágenes duplicadas prácticamente los personajes de la serie de televisión para introducirlos en el universo Marvel, y los que se solapan los has transformado en los de la serie de televisión, manteniéndolos en el universo Marvel, lo cual es terriblemente extraño. Además, la trama no es que sea demasiado buena ni el guión demasiado lucido. ¿Insinúas acaso que el hecho de que Daisy Johnson sea ahora la Daisy Johnson de la serie en su aspecto y tal, como que... Tampoco es del todo esa Daisy, porque el trasfondo no es literalmente el mismo. En este cómic no ha pasado justo antes lo que está pasando en la serie, porque es imposible. Entonces es un poco la mierda,
Pero sí, al personaje ya se le viene metiendo mano lo suficiente desde aquel TVO de los 50 años de S.H.I.E.L.D., etcétera, como para que lo hayan distorsionado por completo. Bueno, a mí me ha parecido que es un número mejor que el número 1, no voy a decir lo que no es. Sí, porque el 1 era sorprendentemente malo. En este al menos, pues qué sé yo, pues tienes a tu Coulson ahí haciendo sus cosas de Coulson y bueno, no sé, al menos la trama se mueve un poco, avanza un poco, tienes un poquito de ese rollo de espionaje, un poquito de acción. No sé, bueno. yo, en serio, vuelvo a decir un poquito lo que dije del número 1. Si había interés en trasladar a los personajes al universo Marvel, que realmente los hubieran trasladado, quiero decir, que hubiera una variante de esos personajes en el universo de los cómics, como se hace en la dirección contraria. El Iron Man o el Capitán América de las películas no son iguales que los del cómic porque no pueden serlo, son adaptaciones distintas. En este caso casi se ha intentado utilizar un corta-pega en la otra dirección y no funciona porque el medio no es el mismo, el contexto no es el mismo y el universo no es el mismo, con lo cual no termina de funcionar. Así que la otra opción, si no eres capaz de realizar unas adaptaciones de los personajes, sería, coño, haz un cómic en el universo del cinematográfico y ya está. Y tampoco. Ya, pero ¿cómo haces entender al lector que eso está? Es decir, tienes que empezar a poner en las portadas basado en los personajes de la serie de televisión y ningún lector de cómics que más con o las menos fotos de los personajes, etcétera. Macho, pero Y los putos personajes en el contexto de la serie, como sacas. Pero eso no lo vendes. Y esto sí. Bueno, no sé, esto igual. A ver, en los Marvel Zombies, pues son somos como son somos. Quiero decir, bueno, pues nosotros hasta aquí hemos llegado. Ya, claro, sí. Vaya, decir, no me pillan en un número 3, pero vamos, ni con agua caliente. Por eso digo que realmente esto lo vas a vender, realmente hay interés en integrar a los personajes, a estas versiones de los personajes en el universo Marvel, que salgan en otras colecciones, que participen. Yo ya estoy cansado de decir que se dejen de estas mierdas. Porque no funcionan, no contentan a nadie, no funcionan, y quiero decir, mira, o mantienes las cosas separadas y tal, y las cosas claras, o si no, esto no funciona. O sea, no. Vaya. No sé, y todo para hacer. Es como, no, es que me interesan estos personajes porque los quiero para unos desarrollos interesantes. No, y todo para hacer un cómic del montón. O sea, no sé. En fin. Menos mal que al menos el otro número 2 que vamos a comentar es mejor. Sí, porque es Old Man Logan, número 2. De Jeff Lemire y Andrea Sorrentino. Para Marvel, en este TVO que decíamos, sí, ya veremos en el número 2 cómo se las arregla, porque en el número 1 nuestro Old Man Logan tiene que lidiar con algunas cosas, y para el número 2 empieza queriendo lidiar con otras bien distintas. Y pues se las arregla bastante bien el TVO, a pesar de todo. Sí, está bien. Estaba ese conflicto extraño que tenía con la idea del personaje, decir, es que ya estoy leyendo a este personaje en Extraordinary X-Men, más o menos comenzando a sentarse en este universo Marvel en el que ha caído, pese a sus antecedentes, mientras que esta colección incidía mucho en la colección original de Old Man Logan, con flashbacks en ese mundo, etcétera. En este caso es otro paso más del camino, casi esta miniserie es ese trabajo previo que tiene que hacer el personaje, dónde mierda se ha acabado, cómo funciona este mundo y cómo puedo realmente vivir aquí. Sí, diré también que les perdono a Jeff Lemire y a Andrea Sorrentino el que nos metan unos flashbacks directamente sacados de la miniserie original inicial de Old Man Logan, pues porque lo hacen muy bonito. Iba a decir, lo hacen muy bonito y pues muy bien, pero para el lector que ya conoce la historia no le añade nada, es volver a contarle lo mismo, básicamente. Bueno, son cosas muy cortitas, le dan ese contexto, si hay algún lector nuevo, etcétera. Ya lo he dicho, no, si está muy bien contado y está muy bonito y no tengo ningún problema, pero porque está muy bien contado y es muy bonito. Si no, pues íbamos a tener más que palabras, Jeff Lemire y Andrea Sorrentino y sí, yo. Es como, ¿por qué ahora Hulk? Pues espera que te lo explique, porque en Old Man Logan cosas. ¿Y por qué ahora este otro personaje? Pues porque en Old Man Logan cosas. Sí que peca de ofrecer esas explicaciones que tal vez no hacían falta, pero por si acaso las ofrece y las ofrece bien, así que bueno, es de alguna manera pecado menor. Oh, y después, hombre, pues Sorrentino se luce en algunas páginas bien lucido. Sí. Quiero decir,
alguna escena de acción que hay por ahí muy bien, quiero decir, el color resaltando muy bien las cosas que tiene que resaltar, dirigiendo la mirada del lector a donde tiene que estar. Sí, porque no, quiero decir, es imposible tener a Sorrentino en estas páginas funcionando igual de bien sin el color de Marcelo Maiolo. O sea, quiero decir, no es compatible. Sí, es una de esas cosas, además, que si lo piensas fríamente, dices tú, bueno, pues esta página o estas páginas tienen una versión que es solamente lápiz o lápiz y tinta, quiero decir, donde realmente, es decir, ahí, pues no sé, si es que el guionista también entra un poco ahí al trapo y dice, no, quiero que... O es una cuestión solamente del colorista, me imagino que es al final un trabajo de grupo. Ya sabemos equipo. Que esto es Marvel. Cómo de compenetrado funciona el equipo o no, depende totalmente de ellos y de la química que tengan, así que a saber. Pero vaya, funcionan muy bien. Y yo creo que, vamos, se conocen muy bien el tipo de narración que tienen. El resultado es muy bonito. Tiene ese aire raro de no sabes hasta qué punto, historia de venganza, historia de redención. Es un cómic curioso que está muy bien llevado y que el personaje da mucho juego, así que... Sí, da un poco también sensación de ser, pues lo que tú decías, ¿no? El personaje lo tenemos ya también en Extraordinary X-Men. Sí, mucho más normalito y estandarizado, vaya. Esto yo creo que al final va a ser, una vez que termine, o bueno, me imagino que eventualmente terminará. Cuando termine el primer arco. Sí, luego ya... tiene pinta de ser algo que puedas agarrarlo ello mismo y es casi como su historia dentro de su microcosmos en el universo Marvel actual de, pues aquí está Old Man Logan haciendo sus cosas y bueno, interactúa con algunos personajes y tal, pero te lo puedes leer de cabo a rabo y no te vas a perder nada, vaya, sí. No vas a necesitar tirar a otra colección ni qué es lo que estaba pasando exactamente y no, quiero decir, muy contenido dentro de lo suyo, de su propia narración y como además las explicaciones que necesita te las da. Contiene el propio TVO, pues sí. Está bien. El trabajo artístico levanta todas las pequeñas pegas que podría tener, así que muy bien. Pues yo creo que con esto vamos a terminar ya por esta semana. Este ha sido el repaso a algunos de los TVOs de la semana, algunas de las novedades de la semana y, en fin, algunos de los números 2, que aquí también hay una ristra que uno se pone, en fin, uno a veces mira su lista de lecturas y, en fin, era como aquello de poderosos del mundo y tal, ¿no? Observad mis obras y desesperad. Pues a mí me pasa, es decir, yo llego al fin de semana, miro la lista de TVOs pendientes y desespero. Digo, madre mía, desespero primero porque el bolsillo no lo aguanta todo y segundo porque digo, oiga, hace falta tiempo. Hombre, por suerte siempre están esos cómics que desagradan y se caen de la lista de lectura rápido. Sí. Por suerte. Por suerte, menos mal. En fin. Suerte para el bolsillo. Sí, sí. Sí, hombre, bueno, no, y suerte en general. Digo, oye, pues nos los hemos quitado de encima ya, ¿no? Es como estaban ahí, como, léeme, vas a tener que leerme. No, reniego, no te voy a leer más. Pon uno en tu portada, no haces falta. En fin, bueno, pues lo dejamos ya por esta semana y ya sabéis, como siempre, que podréis seguir escuchándonos si así lo deseáis la semana que viene. Hasta la semana que viene.